Buenas tardes, buen día, mis eh, alumnos de la clase Los 10 Mandamientos. Esta es la parte 2 de la semana número 5. Estamos viendo el mandamiento que tiene que ver con honra a tu padre y a tu madre. Ese es el tema que estamos estudiando esta semana. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Haciendo un poco de resumen, el primer mandamiento eh, que estamos estudiando después de las 4 semanas anteriores está dirigido al prójimo, está dirigido a nuestra relación con el resto de las personas. Ya vimos nuestra relación con Dios y ahora es tiempo de que hagamos nuestra relación con las demás personas. Y comienza directamente conectándonos con la familia. Es importante decir que en estos tiempos la familia, el hogar, los integrantes del hogar están sufriendo lamentablemente muchas consecuencias, terribles consecuencias a causa del pecado. Por doquier vemos hogares con muchos problemas y en muchos de los casos hogares destrozados o totalmente destruidos, al punto que algunos han perdido físicamente a sus seres queridos, otros han perdido cosas materiales, casas, etcétera, quedando en la calle. Otros pues han tenido que desprenderse de todo y estar casi como limosneros después de haberlo tenido todo y sabemos que son malas decisiones y sabemos que son problemas familiares y es tiempo de hacer algo. Es tiempo de hacer algo y entonces tenemos que voltear nuestros ojos a este mandamiento, ya que el diablo se ha encargado de destruir y poner en la mente del hombre lo que no quiere que las personas entendamos. La pregunta con la que iniciamos hoy, y esto tú lo puedes responder, es: ¿cómo puede un hijo o una hija, llámese varón o hembra, cómo puede un hijo o una hija honrar a los padres? Ese es el tema aquí. Aclaré en la clase pasada, o no en la clase pasada, en la sesión anterior, aclaré que no se refiere al sustento o al cuidado. En realidad es mucho más sencillo de lo que imaginamos. Y obviamente el mandamiento tiene una promesa, un beneficio para nosotros. Al honrarles hay una bendición de parte de Dios para nosotros. Ahora, vamos a dividirlo por partes como una especie de ejemplos de cómo podemos cumplir nosotros este mandamiento aquí en la tierra. Bueno, número uno, obedeciendo. ¿Qué es obedecer? ¿Qué es obedecer? Entonces, obedecer es hacer la voluntad de alguien que está en autoridad superior a nosotros. Hacer la voluntad de alguien que está en autoridad superior a nosotros. Nuestros padres delante de Dios y delante de los hombres están en autoridad superior de nosotros. Entonces, cuando nuestros padres nos dan una orden, debemos obedecer sin dudar y sin cuestionar. Algo parecido así como la milicia. En la milicia se dice que las órdenes no se discuten, solo se obedece. Bueno, cuando nuestros padres nos prohíben algo, es simplemente que ellos saben lo que es mejor para nosotros y con la experiencia que ellos tienen, pues quieren protegernos. Y de ahí la importancia de la obediencia. Pero más importante saber es que este mandamiento de Dios no es una sugerencia o algo para tomar de manera a la ligera o simplemente para pensar si queremos obedecer a papá y mamá o habrá algún momento en el que no debamos de obedecer, y esto se hace más recurrente cuando estamos en casa con nuestros padres. La gran pregunta es: ¿hasta dónde estamos obligados a obedecer? ¿Será que siempre debemos obedecer?
Si un padre ha sido abusador o desobligado con la familia, ¿debemos obedecer? Bueno, pues sencillamente la palabra de Dios no nos pone en esas condiciones, no nos dice que si es bueno o si es malo, entonces los obedeces. Así que Dios dice, si tú obedeces, tendrás de parte mía una bendición especial. Solamente eso es. Antes de entrar a esa bendición, debemos pensar en lo siguiente. ¿En qué momento un hijo no debería de obedecer a sus padres? Porque esto también tiene que ser clarificado, porque ustedes como líderes, ustedes como maestros de la Biblia, van a encontrar muchos casos muy específicos que necesitan un tratamiento especial. El principio bíblico, acuérdense que siempre vamos a hablar de principios bíblicos y los principios bíblicos no son negociables, son eternos. Los principios bíblicos no tienen lado A y lado B. El principio bíblico siempre se debe de mantener tal cual como Dios lo dijo, nos guste o no nos guste, lo queramos o no lo queramos. Aquí estamos viendo en este mandamiento que Dios utiliza un principio bíblico que tiene que ver con la honra. Y estamos hablando de que el ejemplo más claro de entender la honra tiene que ver con obediencia. Entonces, nosotros no somos invitados a decidir si queremos o no obedecer a nuestros padres. Dios dice, obedécelos, punto. Pero también entendemos que puede haber un límite en el que alguna persona pueda decir, bueno, y si mi padre me está incitando a la violencia, y si mi padre me está incitando al mal, y si mi padre o mi madre me están dando un mal ejemplo, bueno, hasta dónde tengo yo que cumplir lo que Dios dice. Y eso es muy importante porque en la edad de la niñez muchas veces pues estamos dependientes, no muchas veces, en la edad de la niñez siempre está el niño dependiendo de papá y de mamá. Pero tiene que llegar un momento en el que debe haber algunos límites y eso obviamente lo tenemos de manera clara como una respuesta. Si una orden va en contra de un mandamiento o de los mandamientos o de las palabras de Dios, lo que Dios está queriendo con nosotros hacer, y si un padre lo prohíbe, por ejemplo, vamos a pensar que un papá o una mamá dice, bueno, te prohíbo que busques a Dios. Y eso pasa. Te prohíbo que leas la Biblia, te prohíbo que hagas oración, te prohíbo que no busques a Dios. Entonces, el mandamiento, el mandamiento tiene un límite en cuanto a obediencia y tenemos que entender lo siguiente, y esto ustedes lo pueden apuntar, porque es parte fundamental de este principio bíblico, el mandamiento número 5. Las órdenes que recibamos de nuestra autoridad superior, repito, las órdenes que recibamos de nuestra autoridad superior, si están en contra de Cristo o si están hechas en contra de Dios, entonces no hay congruencia. Automáticamente quien está dando esa orden aquí en la tierra está en contra de Cristo y está en contra de Dios. Repito, obediencia a una autoridad superior en la tierra no quiere decir que nosotros vamos a obedecer a ciegas. Tiene límites. Todo lo que esté dado en la tierra por una autoridad superior que esté contra de Cristo o que vaya en contra de las palabras o que ofenda a Dios. Y ustedes se van a acordar de Daniel. En el libro del profeta Daniel, aquellos hombres leyeron sin lugar a dudas el edicto del rey y decía que toda persona que al momento de escuchar la música, al momento en que tocaban los instrumentos, tenían que hacer reverencia y postrarse a la estatua. Y ellos le dijeron al rey, sépase, oh rey, que nosotros no nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Y ellos sabían que podían perder la vida, sí. Sabían que estaban ante la máxima autoridad superior para ellos, sí. Pero supieron entender Éxodo 21 en adelante hasta el versículo 11 y entendieron que Dios está superior de esa autoridad superior terrenal. Entonces, ellos, ellos era imposible que obedecieran este mandato del rey. Entonces,
Obviamente no podemos educar a nuestros hijos si no es bajo la dirección divina. Y aún así, que aunque los padres sean incrédulos o aunque los padres no tengan conocimiento de Dios, hay cosas naturales en el ser humano que tienen que ver con la divinidad de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Si una familia no cristiana enseña a sus hijos a no robar, están en sintonía con Dios. Si una familia, padre y madre, o papá o mamá, le enseñan a los hijos y les dan la orden de no cometer adulterio, de no robar, de no matar, están en sintonía con Dios. Entonces, esas, esas órdenes deben de ser obedecidas porque están alineadas con Dios. Entonces, toda orden que viene de papá o de mamá que no estén fundamentadas en los principios de la voluntad de Dios, entonces allí, como excepción, las órdenes de ellos podrían ser desobedecidas y no se pierde la bendición de Dios, sino que por el contrario, estamos entendiendo que nos alineamos con Dios, pero que no obedecemos a nuestros padres por una orden contraria a la voluntad de Dios para no ofender a Dios. Solo nada más como para que quede más claro el punto. Pensemos en el siguiente ejemplo y ustedes van a tener una respuesta. ¿Qué pasa si un padre o una madre ordena a su hijo a prostituirse? ¿Cómo puede ser esto? ¿Será correcto? Y entonces la mamá y el papá pueden decir, pero es que no tenemos para comer, no tenemos para llevar bocado a la boca y bueno, esto es temporal en lo que papá o mamá encuentran un trabajo. Pregunto, ¿esto es algo que Dios aprueba? Obedeciéndolos en todo a nuestros padres, ¿honramos a Dios? Hay versículos que dicen en la palabra de Dios que tenemos que poner límites a la autoridad en la tierra, todo aquello que no esté funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por otro lado tenemos al apóstol Pablo en Colosenses 3:21, que les dice a los padres, padres, no irritéis a vuestros hijos. O sea, no pongas en nuestros hijos o no pongamos en nuestros hijos situaciones que traigan controversia y que inciten al desorden o la desobediencia, de modo que ellos no quieran obedecernos a nosotros. Porque este es el contexto de la irritación. Como padres a veces nos podemos equivocar y podemos tomar decisiones equivocadas en la crianza de nuestros hijos, pero donde tenemos que pensar dos veces es la obediencia al papá y a la mamá en función de la honra que Dios pide, tiene que estar perfectamente sustentada con lo que Dios quiere para nosotros. Y hay cosas que no se necesitan preguntar si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Por sentido común, papá y mamá siempre van a querer lo mejor para los hijos. Repito, hay excepciones, pero en el mejor de los casos, cuando el creyente se alinea con Dios y entiende a Jesús como su Salvador, aún los pecados del pasado, de la niñez, del abandono de papá, del abandono de la mamá, eso no nos impide a que nosotros honremos a Dios. Ese es un mandamiento que nosotros como hijos tenemos una gran responsabilidad, pues así llegamos hacia el mandamiento de manera total, cabal, parcialmente definidos en que vamos a honrar a nuestros padres. Y esto es algo que tenemos que mejorar en la iglesia. El mensaje de parte del liderazgo en la iglesia tiene que ser un mensaje de decirle tanto a los jóvenes como a los adultos que echen un tiempo en su mirada, en su relación como hijos, su relación como padres, para ver si están haciendo lo correcto. El siguiente punto que estamos viendo acerca de cómo podemos llevar a cabo el cumplimiento del mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres, podemos señalarlo con el siguiente enunciado: respeto. Respeto. Ese es el segundo punto que vamos a ver y lo vamos a tocar en el siguiente video.